Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a su curso de Ciencias Sociales. Vamos a empezar con este gran tema que es la conquista de México. Pues bueno, muy bien, para comenzar, para hablar de la conquista de México, hay muchos puntos de vista, muchas formas de comprenderla y procesos. Pero antes de anclarnos en el mismo tema de la conquista de México, es importante que nosotros vayamos comprendiendo que para entender un proceso histórico se necesita entender el contexto de diferentes contextos universales. ¿A qué me refiero? Pues si queremos hablar como este tema, necesitamos comprender que no solamente se puede comprender de una sola forma, sino para entender la conquista de México tendríamos que ver otros contextos. Y para ello nos vamos a meter en el siglo XV y el siglo XVI, donde aparecen diferentes procesos históricos que son esenciales para comprender la conquista de México, ¿no? Aunque realmente sería la conquista de los aztecas en particular. Pero para ello vamos a hablar de un poquito del primer contexto universal, que es el Imperio Azteca. Aquí, como podemos ver en la presentación, yo les he preparado unas palabras clave para poder comprender bien este contexto universal. Cuando hablamos de Imperio Azteca, podemos hablar de la potencia y la hegemonía. Cuando hablemos también de humanismo, pueden pensar en un pensamiento y una filosofía. Cuando hablemos del proceso de la caída de Constantinopla, un parteaguas. Y en viajes y exploraciones, innovación. Con estas palabras clave será mucho más fácil comprender lo que es el proceso histórico. Vamos allá. Para hablar del Imperio Azteca de una manera más concreta, tenemos que pensar que es una civilización del posclásico que dominó el centro de Mesoamérica, que es una región geográfica cultural que se encuentra en nuestro país. Y su gobierno de la Triple Alianza, que podemos comprender que era la ciudad de Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, y aproximadamente dura entre 1345, su fundación, y termina con su caída en 1521, como podemos ver. ¿Por qué la palabra hegemonía? Porque realmente quiere decir que es aquella potencia que resalta mucho más y controla a las demás poblaciones o regiones culturales. Por eso tiene esa hegemonía. Y obviamente para comprender esta hegemonía tenemos que pensar que el Imperio Azteca se coloca en una zona estratégica, que es el Valle de México. También podemos ver que tiene una naturaleza guerrera, un sistema de tributos con el cual controla otras zonas de gobierno y también una consolidación de su gobierno, que obviamente se le conoce como Tlatoani, que es una forma de referirse al náhuatl como el nombre de emperador. Estos fueron los factores por que el Imperio Azteca realmente tenía una hegemonía y una potencia dentro de su zona. Ya que tenemos eso ya bien descrito, vamos a hablar un poco del humanismo, ¿no? Del humanismo podemos ver que es un pensamiento innovador para el siglo XV, ¿sí? Es una revolución de las ideas que se desarrolla principalmente en el siglo XV, como ya comenté, y el siglo XVI. Y es un periodo también más en particular y concreto que se conoce como el Renacimiento, ¿sí? ¿Por qué es un pensamiento distinto? Es ahora donde el hombre, como aquí podemos ver una imagen que les pongo, que es el famoso dibujo del hombre de Vitruvio, es el hombre como el centro, es el centro del universo ahora, de la creación. Ya no tanto lo que es la providencia, que eso más son ideas de la iglesia en su momento de la Edad Media. Ahora el hombre pasa a ser como lo más importante en la filosofía humana, ¿no? Retomando algunas expresiones clásicas del mundo grecorromano. Y eso se puede desarrollar y se desarrolló en Italia, con expresiones artísticas, políticas innovadoras, etcétera, ¿no? Y eso es un pensamiento que también predomina, ¿no? Que es algo que tenemos que tener en cuenta para entender el proceso de la conquista. El humanismo es un pensamiento como palabra clave.
Otro acontecimiento que es esencial para comprender esta parte del contexto universal es también la caída de Constantinopla. Es un parteaguas, esa es la palabra clave. ¿Por qué es tan importante? En 1453, los turcos otomanos, o también lo podemos llamar musulmanes, tomaron la ciudad bizantina de Constantinopla, que es una ciudad cristiana colocada entre las rutas comerciales de Europa y Asia, ¿no? O Asia Menor, dirían algunos, ¿no? Y es muy importante ya que los reinos europeos comerciaban con el Oriente Lejano y todo el comercio pasaba por esta ciudad. Cuando los turcos tomaron la ciudad, bloquearon esa fuente comercial y la búsqueda de nuevas rutas por parte de los reinos europeos brotó, empezó a buscar otras maneras. ¿Por qué no los dejaban pasar? Porque los reinos europeos eran cristianos y por el problema de la religión entre cristianos y musulmanes, pues obviamente los califas o los sultanes turcos prohibieron que los cristianos pudieran pasar, ¿no? Incluso los comerciantes. Jamás se iba a recuperar de nuevo el territorio bizantino y este acontecimiento marcó el fin de una edad, la Edad Media, ¿sí? Y comenzó lo que se conoce como la Edad Moderna. Por eso es conocido como un parteaguas, ¿sí? Aquí la imagen que les muestro es la imagen del asedio de la ciudad de Constantinopla, ¿no? Que los factores importantes fueron el uso de la pólvora y las grandes bombardas. Bien, para ir finalizando este primer contexto, están los viajes y las exploraciones. Como ya vimos, la caída de Constantinopla motivó a los europeos a poder explorar nuevas rutas, ¿no? Y entonces aquí, como bien lo mencionan, a raíz de este bloqueo, los europeos se vieron forzados a buscar rutas alternativas, también a innovar en el campo de la navegación marítima, algo muy importante. De los primeros reinos que innovaron fue el Imperio Portugués y el Imperio Español, ¿no? Esos fueron de las dos primeras potencias que innovaron en este campo para poder descubrir tierras diferentes. Una de las cosas más importantes, la innovación, fueron los navíos más resistentes. Navegar en el Mediterráneo pues era muy fácil con galeras, pero ya navegar en el océano Atlántico se necesitaba de otro tipo de embarcaciones, como la carabela, por ejemplo, y las naos. Sin embargo, también aquí tenemos instrumentos de navegación que también fueron innovados y también importados de China, como la brújula, el astrolabio, instrumentos que ayudaban a navegar, ¿no? Tanto en la noche como en el día, usando las estrellas. Y también el desarrollo cartográfico, algo muy importante que los italianos en particular dominaron gracias al intercambio cultural que hubo con los turcos. Entonces, de esa manera, la cartografía provoca que muchas personas empiecen a interesarse en nuevas tierras y nuevas rutas de comercio. También hubo una gran ampliación de un mundo occidental. ¿A qué me refiero? Empiezan a navegar hacia el occidente de Europa. Y ahí es donde poco a poco se va descubriendo nuevas tierras, entre ellos el descubrimiento de América. En este momento veremos un poco la llegada de Hernán Cortés, ¿no? Ya para la conquista de México. Aquí yo les he puesto una lista sobre la expedición, ¿no? Que son también puntos muy importantes que vamos a ir viendo a fondo para poder comprender lo que fue la conquista del Imperio Mexica, ¿sí? Podemos ver, como primer punto fueron las órdenes de Diego Velázquez, que en ese momento era un gobernador español de Cuba, el encuentro con Moctezuma, cuando Moctezuma es tomado como rehén, la llegada de Pánfilo de Narváez, Pedro de Alvarado y la matanza en el Templo Mayor, la muerte de Moctezuma, la famosa Noche Triste, que también hablaremos de ella, y el sitio final de Tenochtitlán. Pues en el inicio, realmente Hernán Cortés es un personaje bastante complejo. Además de ser abogado en la Universidad de Salamanca, llega a Cuba como subordinado de Diego Velázquez. Y Diego Velázquez le ha confiado una misión a Cortés de poder navegar en las costas de México, ya que no es el primero que ha hecho esas expediciones, pero sus órdenes eran solamente explorar las zonas de que hoy actualmente es Veracruz.
Sin embargo, Cortés excedió esas órdenes y fundó la ciudad de Veracruz, ¿no? Que en ese momento se llamaba la Villa Rica de la Veracruz. Sin embargo, Cortés en las costas escucha rumores sobre unas tierras de gran riqueza. Por eso envía emisarios y entre esos emisarios por fin tiene el encuentro de Cortés con Moctezuma. Esto fue algo muy importante porque es el encuentro de dos mundos, dos cosas tan únicas en este mundo. Tenemos por un lado al personaje español que viene con toda la ideología de Europa y luego que se encuentra con Moctezuma, lo que representa todo a Mesoamérica, ¿no? Ese es el encuentro de dos mundos por primera vez. Algo asombroso de poder verse, ¿no? Sin embargo, hay algo peculiar. Incluso me pongo a pensar porque hay una profecía que también en ese momento Moctezuma tiene pensado. Moctezuma es el Huey Tlatoani en ese momento, o el emperador del Imperio Azteca, y él es una persona bastante supersticiosa, porque realmente cree mucho en las profecías. Y una de esas profecías famosas es la propia profecía de Quetzalcóatl, donde a grandes rasgos es que el dios Quetzalcóatl fue traicionado por su propia gente, por esta gente azteca, y que de una manera dijo que se iba a vengar de ellos. Entonces se va al mar, donde pues de una manera tan que coincide, los españoles llegaron al mismo lugar donde el dios Quetzalcóatl se fue. Y entonces, en ese momento, Moctezuma cree que los españoles, incluso el propio Cortés, son enviados del dios Moctezuma, del dios Quetzalcóatl, perdón. Y entonces, con esa ideología, bajaron la guardia los aztecas. Pensaron, estas personas son divinas. Y entonces, con ese pensamiento, los invitan hacia el centro o el corazón de su imperio. Y llegan a la ciudad de Tenochtitlán. Algo que también me parece fascinante son las cartas de relación de Cortés, donde él ahí, si ustedes la leen, describe lo fascinante que es la ciudad de Tenochtitlán. Él la describe como la Venecia de este continente. El mercado de Tlatelolco, las especies, todo se maravilla, ¿no? Y esa es donde se entiende como este primer encuentro de una forma pacífica. Sin embargo, los encuentros pacíficos poco a poco se fueron acabando. ¿Por qué? Realmente Cortés comprende el poder que tiene él, que se le han dado, y captura a Moctezuma como un rehén. Y para ello puede manipular el gobierno azteca, ¿no? Entonces, Cortés, como algunos pensarán, ¿cuántos hombres llevaba, no? ¿Cómo es que una pequeña cantidad de soldados puede dominar todo un imperio de en ese momento casi 1 millón de personas, ¿no? Realmente Cortés llevaba de 300 a 400 soldados. Nada en comparación en ese momento al ejército azteca. Sin embargo, los españoles no iban solos, tenían aliados indígenas, que eran los tlaxcaltecas, principalmente los xochimilcas, chalcas, la cultura de Texcoco, entre otros. La fuerza indígena predominaba en las filas de Cortés también. Y Cortés, al tener ya el poder centralizado en Tenochtitlán, pues empieza a ver las riquezas del lugar. El oro y la plata maravillan a los españoles. No obstante, ¿se acuerdan que les había comentado que Cortés había excedido las órdenes de Diego Velázquez? Pues Diego Velázquez envió a otro para capturar a Hernán Cortés. Y a esta persona se llamaba Pánfilo de Narváez. Y la orden de Pánfilo de Narváez era aprender a Cortés por desobedecer las órdenes. Entonces, lo que tenía que hacer Cortés, que se enteró de eso, es regresar a Veracruz y enfrentar a Pánfilo de Narváez. Y para eso, en Tenochtitlán deja una pequeña guarnición de españoles al mando de un tal Pedro de Alvarado. Y entonces cuando regresa Cortés y se enfrenta a Pánfilo en Veracruz, lo derrota. Pero mientras está sucediendo eso en Veracruz, Pedro de Alvarado, que se había quedado en Tenochtitlán, pues
no gobierna con esta comprensión que tiene Cortés con las costumbres aztecas, sino realmente gobierna de una manera, pues, dura, con formas de ver bastante religiosa. En ese momento había festividades de nobles aztecas y él lo denomina como algo hereje. Y entonces empieza una matanza terrible que en la historia se conoce como la matanza del Templo Mayor. Entonces, de una manera, Pedro de Alvarado masacra a estos nobles aztecas y la gente se levanta contra él. Cuando Cortés regresa de la victoria porque venció a Pánfilo de Narváez, ve a una ciudad de Tenochtitlán pues que estaba alzada en armas contra los españoles. Ya los querían expulsar por esa matanza que provocó su subordinado. Y entonces, de una manera, tenemos este famoso acontecimiento llamada la Noche Triste, ¿no? Y es algo muy, que se ha ido, como hay muchas versiones, no crean que solamente hay una, porque es muy difícil, tener, evidencia de ello, pero lo que sucedió fue que Cortés le pidió a Moctezuma que tranquilizara al pueblo azteca. Sin embargo, la gente ya no confiaba en Moctezuma, sino porque ya pensaban que era un títere de Cortés. Y entonces nadie sabe cómo realmente falleció Moctezuma. Si fueron los mismos españoles que lo mataron porque ya no le servía, o fue el propio pueblo que lo apedreó, ¿no? Dependiendo de la fuente que nosotros consultemos, es lo que dice. Pero sin embargo, falleció el güey Tlatoani, y entonces los españoles tenían que huir de la ciudad. A ese acontecimiento se le conoció como la Noche Triste, porque muchos españoles fallecieron durante la huida y parte del tesoro que habían recogido en esos días se perdió en el lago de Texcoco. Los hombres de aztecas se alzaron gracias a varios nobles, entre ellos Cuitláhuac, que fue uno de los grandes líderes y penúltimos emperadores aztecas, y también otro líder muy célebre, Cuauhtémoc, ¿no? Sin embargo, cuando Cortés huye de la ciudad, esta expulsión pues hace que tarde bastante meses para reagrupar sus fuerzas, y tiene de una manera este contacto con diferentes pueblos indígenas que también lo reciben a Cortés y lo apoyan. Es cuando, gracias a los refuerzos de indígenas, Cortés vuelve a reagrupar su ejército y empieza de nuevo el asedio a la ciudad de Tenochtitlán, utilizando estrategias como los famosos buques de guerra en el lago de Texcoco. Los aztecas eran invencibles en el campo de batalla, pero con el uso de la pólvora realmente ya no había escapatoria, y fue un 13 de agosto de 1521 cuando la ciudad por fin cayó. Muy bien, pues en este momento veremos los puntos finales de esta parte, y para comprender ya en resumen los diferentes factores que dieron a la conquista de México. Tenemos aquí, por ejemplo, algo que es primordial, son las alianzas indígenas. Realmente Cortés y los españoles no pudieron haber conquistado con solo 300 hombres, pues un imperio de más casi de 1 millón, ¿no? Entonces, aquí podemos ver estos factores. Las alianzas indígenas fueron un factor muy importante que tuvieron que ver, ¿no? con la conquista. Realmente personajes como la Malinche, que fueron algo esencial para comprender el lenguaje indígena entre los aliados de Cortés, jugó un papel muy, muy importante, y también esta alianza con los tlaxcaltecas. Las alianzas indígenas fue uno de los principales, si no es que el más, para que Cortés pudiera lograr la conquista de Tenochtitlán. Otra de las cosas fundamentales que también no hemos mencionado son los brotes de enfermedades. Y sin embargo, los españoles no contaban con ese aliado. Las enfermedades como la viruela, el sarampión, azotaron de una manera impresionante las filas aztecas, pues estas enfermedades que ya estaban acostumbrados los españoles en Europa, aquí en Mesoamérica jamás se habían visto. Y aunque no fue provocada, pero la guerra bacteriológica fue un factor muy importante en la conquista.
muchos de las personas fallecieron de esta manera, más que por la espada o la pólvora. Fueron las enfermedades también, algo muy importante. Otro factor que también lo podemos tener, obviamente, son las armas de fuego, con la última estrategia del asedio de Tenochtitlán, y también las estrategias que los españoles tenían. Obviamente el Imperio Azteca también contaba con esa estrategia militar porque dominaba Mesoamérica, pero no se compara con la experiencia europea que ha tenido pues guerra tras guerra en Europa, ¿no? En ese momento. Y finalmente algo que también es importante mencionar es la conquista espiritual, porque no solamente se da por la conquista por medio de las armas o las enfermedades o las alianzas, sino también una conquista espiritual es fundamental para mantener el territorio. Lo que querían los españoles era mantener el territorio bajo la jurisdicción del imperio español. Y para ello se necesitaba convertir a las personas, en este caso los aztecas, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, todas esas culturas, pues convertirlas a la religión. Y es una manera mucho más fácil